Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué placer el poder volvernos a encontrar, el podernos volver a ver. Y de verdad, qué bendición y qué privilegio que usted nos permite ingresar hasta el seno de su hogar para poder compartir la palabra del Señor en esta noche maravillosa, en la cual vamos a seguir compartiendo los temas del discipulado. Y sí creo, y es muy interesante porque en este tiempo la gente ha venido a consultar mucho sobre la venida del Señor y mucho que va a ocurrir cuando la iglesia del Señor Jesucristo parta en este gran arrebatamiento. Pero también hay preguntas, y es curioso porque la gente pregunta qué va a ocurrir con las personas que se queden. Como yo le había dicho anteriormente, tal vez predicar y enseñar qué va a ocurrir con la gente que se quede, como que no es una enseñanza muy que a uno le apasione tanto, pero es algo que debemos de enseñar porque si está escrito en la palabra del Señor es porque el Señor también quiere y el Señor anhela que nadie se quede por acá, y por eso fue que quedó escrito en su palabra las cosas que van a ocurrir a todas aquellas personas que se vayan a quedar. Y dentro de eso estuvimos enseñando la semana pasada sobre las trompetas. Hablamos, creo que en 3 sesiones, hablamos de la trompeta final, hablamos de las 7 trompetas que iban a ser tocadas por 7 ángeles que están descritas en el Apocalipsis. Y bueno, ahí pudimos ver un poquito, no en pleno, pero sí pudimos ver un poco lo que va a ocurrir con las personas que se vayan a quedar. Le vuelvo a decir, yo no le invito a nadie a quedarse, por eso es que algunas personas dicen, es que ustedes van a ser unos escapistas. Ciertamente tienen razón, porque vamos a escapar de aquella ira venidera que va a venir sobre la tierra. Y esos eventos, como le vuelvo a decir, no van a ser eventos bonitos, van a ser eventos traumáticos, terribles, espantosos. Pero bueno, hoy vamos a ver un poquito a través del tema también, ampliar más qué es lo que va a ocurrir durante esos 7 años y 5 meses que hemos hablado, pretribulacionarios, que van a ser 5 meses. Hemos hablado de la tribulación, que son 3 años y medio, y la gran tribulación, que son los otros 3 años y medio. Por ahí más adelante vamos a tocar otros temas como el tema de los 2 testigos. Eso lo vamos a tocar en un momento porque también creo que debemos de conversar un poquito sobre ese tema, pero hoy específicamente vamos a hablar, y tal vez ponga por ahí el tema antes de poder orar, sobre las 7 copas de ira. Las 7 copas de ira. Estas copas de ira van a ser derramadas durante la tribulación y la gran tribulación. Este evento, indiscutiblemente, la iglesia del Señor Jesucristo que va a ser arrebatada no lo va a vivir. ¿Quiénes lo van a vivir? Las personas que se queden a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces vamos a hablar de las 7 copas de ira en esta noche. Y bueno, antes de orar, busquemos en el libro de Apocalipsis y leamos de una vez en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Apunta ahí en su cuaderno, Apocalipsis 15, versículo 7. Amén. Entonces, oren. Primero leamos la palabra del Señor y después oramos. ¿Está bien? Vamos a leer. Dice: entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más en esta noche. Gracias por tu palabra maravillosa. Oramos en el nombre de Jesús para que esta noche, Señor, tú traigas revelación, que tú traigas entendimiento, que tú traigas a un discernimiento, Señor, para poder entender estos tiempos, Señor, en los cuales nos tocó vivir, Señor, y también poder entender, porque si está escrito en tu palabra, es porque tu amor es tan grande que tú dejaste, tú permitiste, Señor, que esto lo viera el apóstol Juan, para que fuera como una advertencia. Es por eso, Señor, que oramos, Señor, para que esta palabra sea revelada a nuestro corazón, Señor, que el entendimiento se abra en nuestra vida
para poder ver y comprender, Señor. Y más que comprender, Señor, Padre, que podamos ver tu amor maravilloso y tu misericordia que aún está vigente. Padre, yo te doy gracias, bendigo cada hermano, cada hermana, cada persona que nos ven en esta noche, Señor, y declaramos sobre ellos una bendición sobrenatural sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como les decía y leíamos ahorita en Apocalipsis 15, dice que los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de furor. Ojo muy bien aquí, porque que si hablamos de furor, estamos hablando de algo fuerte. Pero vea qué interesante, porque dice del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Cuando, el hombre, el Señor lo hizo, el Señor no lo hizo o no fue hecho para ira, sino para obtener la salvación. Ese fue el propósito del Señor cuando hizo al hombre, para que obtuviera la salvación, y eso está en 1 Tesalonicenses 5:9. Pero ponga mucho cuidado a esto. Pero cuando el hombre se inclina a vivir pecaminosamente, da lugar al furor de Dios. O sea, da lugar a la ira de Dios. Vea que estoy mencionando el furor, la ira de Dios. No estoy mencionando que este tema tenga que ver algo con el enemigo. No, estas copas de las cuales los 4 seres vivientes le dieron a los 7 ángeles, venían llenas o vienen llenas del furor de Dios. Y el furor de Dios lo experimenta aquella persona que decide o se inclina a vivir pecaminosamente, y esa persona que toma esa decisión, esa persona lo que está dando lugar es al furor de Dios. Las copas de ira de Dios tienen el propósito, y apúntelo ahí, en contra de determinadas personas. Vea que no va a ser sobre todas las personas, oiga lo que le estoy diciendo, sino que va a ser para determinado grupo de personas. Y aquí voy a mencionar cuáles grupos de personas van a vivir el furor de Dios. O sea, que van a experimentar estas 7 copas de ira. Y tal vez aquí voy a poner un ejemplo. Yo no sé que si a usted le tocó vivir en un dado momento, portarse mal durante su vida de niñez o aún de juventud, y tal vez la gente decía, hoy sí va a ver a su mamá o su papá enojado. Entonces tal vez aquella persona o aquella en aquel momento diría, yo no quiero ir a mi casa, o yo sé que mi mamá está que me va, mire, a pasar por las armas, diría más de uno. Pues aquí en este tema que vamos a tocar en esta noche, vamos a hablar del furor de Dios. O sea, cuando a mí me habla del furor de Dios, es como que podemos interpretar de que el Señor se enojó. Y aquí es donde el Señor se enojó. Entonces, ¿cuáles van a ser las personas que van a experimentar ese furor de Dios, esa ira de Dios? Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Señor en un dado momento se enoja. Entonces es cuando hablamos del furor de Dios. Primer grupo de personas que van a experimentar esta ira son aquellas que se dejaron poner la marca de la bestia. Ese es el primer grupo de personas. O sea, es aquel grupo de personas que se dejaron marcar por la bestia. Y eso está en Apocalipsis 16:2. No lo voy a leer, sino que usted lo va a apuntar. Apocalipsis 16:2. Este es el primer grupo. Y tal vez aquí cabría la pregunta, o usted se está haciendo la pregunta ahí en su casa. Pastor, ¿y quiénes son? ¿Y cuál es esa marca de la bestia? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Porque como venimos en el discipulado, hoy estamos hablando de las copas. Más adelante vamos a hablar qué es esa marca de la bestia. ¿Quiénes fueron los que se dejaron marcar y qué significa esa marca? Pues cuando hablemos de eso, acuérdese que ese grupo de personas van a experimentar la ira de Dios. Ese es un grupo de personas que está escrito en Apocalipsis 16:2. Pero también van a experimentar la ira de Dios otro grupo de personas que fueron los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas.
Y eso está en Apocalipsis 16:6. Fueron personas que fueron utilizadas para derramar la sangre de los santos y de los profetas. O sea, gente que fue utilizada para matar santos, gente santa, gente gloriosa. Y tal vez aquí nos podemos referir un poquito a los mártires. Y se me viene a la mente ahorita o la imagen del Coliseo romano, de aquella iglesia primitiva, aquella iglesia primaria, aquella iglesia que salía a compartir la palabra del Señor, y a causa de eso eran encarcelados, eran encerrados, y aún así eran entregados al Coliseo para que los mismos leones fueran y los devoraran. Toda esa gente que participó en esas cosas van a experimentar la ira de Dios. O sea, una de las copas va a ser derramada. O sea, esa ira del Señor va a ser derramada sobre este tipo de gente. Gente que, mire, todavía existe gente que persigue a la iglesia. Y todavía hay gente ahorita, en el siglo XXI que estamos viviendo, que matan cristianos. Tal vez aquí en Costa Rica no lo vivamos, pero en otras naciones yo le puedo contar que sí se vive. Todavía en naciones asiáticas la iglesia se tiene que reunir de una forma secreta, casi en catacumbas, en sótanos, y alaban al Señor en silencio para que nadie los escuche, porque esa iglesia todavía en el siglo que estamos viviendo es perseguida. Y cuidado que si dicen que son cristianos, pueden sufrir de muerte. Pues toda esta gente que ha hecho todas esas cosas van a experimentar la ira del Señor. Entonces ya tenemos dos grupos de personas. Vamos a otro grupo de personas que aquí, cada vez que avancemos, porque tal vez usted dice, ay pastor, qué dicha, gracias al Señor. Yo, del primer grupo, creo que no, porque yo creo que yo no soy aquella persona que voy a dejarme marcar por la bestia. Entonces yo no soy ese tipo de personas. El segundo tipo de personas, pastor, tampoco. Yo no he derramado sangre de los santos, mucho menos de los profetas. Entonces, gracias a Dios, pastor, yo no voy a experimentar eso. Bueno, vamos al siguiente grupo de personas. A ver, Dios quiera que no, pero sigamos hacia adelante. Otro grupo de personas que va a ver la ira del Señor, o sea, que va a ver el derramamiento de estas copas, es los que no se arrepienten de sus malas obras. Apocalipsis 16:9. Y aquí, como diría un pastor, aquí fue donde sonaron los chicharrones. Porque dice los que no se arrepienten de sus malas obras. Por eso el arrepentimiento, hemos predicado mucho sobre el arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es remordimiento, porque alguna persona viene y puede decir que se siente arrepentida, pero no está viviendo un verdadero arrepentimiento, sino lo que está viviendo es un remordimiento. El arrepentimiento genuino va a venir en el momento que aquella persona dice, hoy me arrepiento de aquello malo que hice, pero también me aparto. Porque más de uno dirá, me arrepiento pero no me aparto. No, esa persona lo que sintió fue remordimiento. Entonces, la persona que no se arrepiente de sus malas obras, según Apocalipsis 16:9, va a ver la ira de Dios. Va a ver el furor de Dios a través de estas copas que van a derramar estos 7 ángeles. Otro grupo de personas que va a ver esto, los que blasfeman contra Dios. Apocalipsis 16:11. Los que blasfeman contra Dios. Y aquí ahora, en estos dos grupos de personas, pongan mucho cuidado. Porque aquí eso se está experimentando en este momento. Los que blasfeman. ¿Quiénes son los que blasfeman? Aquellas personas que comienzan a culpar a Dios porque ocurrió algo. Aquellos que comienzan a utilizar el nombre del Señor y más bien se burlan del Señor. Y tengan mucho cuidado porque en este tiempo final, ahora como lo enseñábamos en el culto del jueves de familia, van a haber muchos distractores. Y le he dicho siempre y se lo vuelvo a repetir, no es malo estar repitiendo, le vuelvo a repetir, el enemigo está trabajando horas extras para meter la mayoría de gente a la tribulación y a la gran tribulación. El asunto es aquellas personas que blasfeman contra Dios
y tenga mucho cuidado lo que está ocurriendo ahorita, porque puede ser que a través de una película, que tal vez usted diga, ay pastor, es una película, pues en esa película comienzan a utilizar el nombre del Señor en vano, se burlan del Señor, hacen burla de la iglesia. Esa es gente que está blasfemando contra el Señor. Pero tal vez usted dirá, bueno, eso le va a ocurrir al actor o a la persona, al productor que hizo la película. Sí, pero también usted por estarla viendo y siendo parte de eso. Entonces tenga mucho cuidado con lo que ve, tenga mucho cuidado con lo que conversa. Nunca se me va a olvidar lo que ocurrió en las elecciones pasadas aquí en Costa Rica, cuando teníamos un candidato a la presidencia que es cristiano y comenzó parte del país a burlarse de la esposa de ese candidato a la presidencia, porque un dado momento salió una oración de ella haciendo una oración juntamente con su pastora, y comenzó a hablar en lenguas y hacer una oración en lenguas. Y el asunto fue que se comenzó a burlar mucha gente. Hasta comenzaron a hacer chota de aquello. Entonces, eso es los que blasfeman, que dice contra Dios. Por eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho Costa Rica. Costa Rica verdaderamente tiene que venir un verdadero arrepentimiento por todo lo que ha ocurrido, pero también que eso sea un llamado de atención para usted y para mí, de que en este momento habrá gente que saca chistes. Ay, pastor, es que me reí. No, tenga cuidado de que verdaderamente no estén blasfemando contra el Señor, amén. Sigamos. Otro grupo de personas que van a ver la ira del Señor, porque apenas le he mencionado la ira, pero no le he dicho qué es lo que va a ocurrir en esa ira. Le estoy mencionando los grupos de personas. Espérese que entremos y dialoguemos sobre cada una de las copas, para que usted vea lo que es la ira del Señor. Otro grupo de personas son los que son influenciados por espíritus inmundos para ser utilizados como instrumento de las tinieblas. Ahí también hay que poner mucho cuidado. Si una persona está siendo influenciada por espíritus inmundos para ser utilizados, óigalo muy bien, como instrumento de las tinieblas, esa persona va a ver y va a experimentar la ira del Señor. Así que tenga paciencia. El juez le hablaba de la paciencia, porque algunos dirán, ay, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que va a venir el juicio del Señor sobre esa persona que se deja utilizar por ese espíritu inmundo? Le digo, tal vez no venga ahorita, pero sí la Biblia me deja muy en claro que esa persona lo que va a experimentar es la ira del Señor allá en la tribulación y en la gran tribulación. Yo le vuelvo a decir, yo no le invito a que vea eso. ¿Se recuerda que mencioné ahorita cuando su mamá o su papá se enojaban? O la persona que usted admiraba, digamos, cuando fue de niño o de niña o de joven, y se enojaban porque verdaderamente en ese momento cometimos algún error y entonces se enojaban y nos castigaban. Pues eso es apenas una pincelada. Yo diría que ni se compara en relación a la ira de Dios. Por eso ahorita lo que sí le recomiendo y que viva y experimente se llama la santidad, se llama el verdadero arrepentimiento, se llama verdaderamente poner los ojos en el Señor ahorita. Aunque siempre deberíamos de vivir una vida en santidad, una vida de arrepentimiento, ahorita, a medida que vamos avanzando y vemos que la venida del Señor está muy cerca, deberíamos de ponernos a pensar un ratito, sentarnos y meditar en la palabra del Señor y verdaderamente preguntarnos hacia adentro. Vea que los 4 seres vivientes le dieron a esos 7 ángeles 7 copas. Entonces, ¿en qué debemos de meditar ahorita? ¿Vamos a querer vivir eso o no vamos a querer vivir eso? Yo diría que no debamos de vivir esto, pero la decisión es nuestra. Entonces, vea, apunte lo siguiente. La palabra ira se traduce del griego thumos, que significa ira, fiereza, indignación. O sea, que la ira del Señor es porque el Señor está indignado
de lo que aquella persona hizo. Eso significa la ira del Señor. La indignación de Dios se manifiesta en un proceso que incluye, óigalo muy bien, los juicios contenidos en derramamiento de las copas, que es lo que estamos viendo hoy, que está en Apocalipsis 21:9. Esos juicios se ejecutarán en la gran tribulación contra aquellos que se complacen en la injusticia y se oponen a lo que proviene de Dios. Oiga muy bien, la ira del Señor, los juicios se van a ejecutar en la gran tribulación. O sea, no se van a ejecutar ni en la tribulación, sino en la gran tribulación en contra de aquellos que se complacen en la injusticia y se oponen a lo que proviene de Dios. Toda aquella persona que se oponga, que diga, no, es que esto no viene del Señor, esa persona ahorita debería ponerse a pensar, debería de venir delante del Señor y arrepentirse, porque eso que le estoy diciendo está en 2 de Tesalonicenses 2:4, apúntelo ahí, 2 de Tesalonicenses 2:4. ¿Para quién va a hacer estos juicios? ¿A quién se les va a ejecutar estos juicios? Esta indignación, podríamos decirlo así, porque así lo traduce el griego, esta fiereza de parte del Señor es para todos aquellos que se oponen a todo lo que proviene del Señor. En ese tiempo que va a ocurrir esto, el Señor le retribuirá a cada uno de sus enemigos lo que ellos merecen. ¿Se recuerda? Vamos a ver. Yo siempre le he dicho de que número uno, y esto lo prediqué en el culto de familia y lo vamos a continuar en el culto del día domingo, o sea, el día mañana, vamos a seguir hablando sobre los galardones. Eso me gusta mucho más que esto, porque esto sí es verdaderamente cosa fuerte. Que si usted ha sentido un ataque del enemigo y tal vez dice, qué fuerte el ataque del enemigo, le digo, la ira del Señor es aún más fuerte. Pues estábamos hablando de los galardones, que el arrebatamiento, mire, el arrebatamiento va a ser por galardones. Y vamos a tener coronas y todo por el estilo. Venimos hablando sobre las 5 coronas que cada uno, el Señor tiene predestinado, el Señor tiene listo para cada uno de nosotros. Pues aquí, en este tiempo, es lo contrario. Aquí cada persona va a merecer lo que fueron siendo enemigos de Dios. O sea, que en este tiempo el Señor va a retribuir, o sea, el Señor va a dar a cada uno de sus enemigos lo que merecen. Y eso hasta cierto punto suena bonito, porque uno dice, ay sí, que los enemigos reciban lo que merecen. Sí, amén. Pero aquí van a ser personas que se levantaron contra el Señor, personas que pensaron que todo esto era un juego, personas que tal vez y vienen y dicen, ay no, eso que están predicando, no, pues lo que estamos predicando es la palabra del Señor. No menosprecie la palabra del Señor y no se condene. Mire, le voy a dar un consejito en esta noche, no se condene. Si usted ve la palabra del Señor, aunque parezca muy fuerte, no se condene. No se burle de la palabra del Señor. No haga lo contrario, porque si se estás condenando, lo que vas a ver en ese momento es la ira del Señor. Ahora, entremos a las 7 copas. ¿Está bien? Y veamos a ver qué es la ira del Señor a través de esas 7 copas. Apocalipsis 16:2. Vamos a ver la primera copa. Y tranquilos, porque yo sé que tal vez usted dirá, pastor, no vamos a ver las 7 copas. No busco ver hoy las 7 copas. Muy probablemente hoy comencemos, de hoy en 8 vamos a seguir viendo, conforme hemos venido dando el discipulado. Estos temas no son de correr, porque estos temas son muy importantes. Todos los temas son importantes, pero estos temas que estamos tocando ahorita son muy importantes. Y por eso tan importantes son, y le hago aquí el anuncio, si usted tiene alguna pregunta, envíe las consultas, envíe las preguntas, porque esos temas a veces dan para muchas preguntas. Apocalipsis 16:2 dice lo siguiente: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres,
que tenía la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Esta copa será derramada sobre la tierra y sobrevendrá una úlcera maligna y pestilente a los que tienen la marca de la bestia y adorarán su imagen. Una úlcera. ¿Qué significa una úlcera? Es la pérdida de una sustancia de la piel o de las mucosas a causa de un proceso de destrucción molecular o de una gangrena. Este juicio es parecido a lo que sobrevino a los egipcios cuando castigó por esclavizar y dañar a Israel. Como le vuelvo a decir, lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que se iba a vivir en el Nuevo Testamento. Este evento es muy parecido a lo que ocurrió en el libro de Éxodo, y que, si no me equivoco, en Éxodo 9, versículo 10 al 11, y apúntelo por ahí. Esto es un evento que había ocurrido, pero no tal vez en la dimensión que se menciona en Apocalipsis. Lógicamente ahí tenemos una sombra bíblica que usted puede ir a buscar, ya le dije, en Éxodo 9, de 10 al 11, y puede leer y puede ver lo que ahí ocurrió. Pues eso que ocurrió ahí es sombra de lo que va a ocurrir aquí, porque dice que va a venir sobre la tierra una úlcera maligna. En el Antiguo Testamento, ya que le mencioné el ejemplo que está en Éxodo, las llagas y las úlceras estaban relacionadas con el pecado. Vea qué importante. Si algo está relacionado con aquel sello, se llama el pecado, el sello del maligno. Después vamos a hablar un poquito más, pero cuando hablamos del sello y esa úlcera que va a venir, estaba en el Antiguo Testamento relacionados con el pecado. Y eso lo puede buscar en Levítico 13, del 1 al 3 y 14:3. O sea, en el libro de Levítico me deja ver que las úlceras y las llagas estaban relacionadas con el pecado. Todas aquellas personas que pecaban tenían úlceras y tenían llagas. En el periodo de la gran tribulación recibirán este juicio aquellos que despreciaron la salvación. Y eso es lo triste. En este momento a mí me llama mucho la atención que este periodo de misericordia, este periodo de avivamiento, si le pudiéramos titular así, que estamos viviendo, es algo muy, 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 muy lindo. ¿Por qué? Porque en este momento, si usted se mete a las redes sociales, mire, hay predicación, mire, hasta que sobreabunda la predicación que hay ahorita. Y tan sencillo como darle clic y ver aquella predicación. Pero qué problema ahorita que si la persona está menospreciando o está despreciando la salvación. Y si su pecado se manifiesta literalmente en su cuerpo, esta persona casi diríamos va a vivir esta copa. Personas que casi están llegando a un punto de no reversa, o sea, irreversible. Aquella persona que dice, mejor voy a seguir viviendo este estilo de vida. Yo no le recomiendo que siga viviendo ese estilo de vida. Le recomiendo más bien que venga a los pies de Cristo, que experimente algo que es glorioso, algo que es maravilloso, que se llama Jesús. No le recomiendo que siga ese estilo de vida. Ese estilo de vida lo va a llevar a experimentar cosas bastante fuertes, bastante espantosas. Entonces, el salmista David padeció llagas pestilentes también a causa de sus iniquidades. Él suplicó no ser reprendido e imploró a la misericordia divina del Señor. En el Salmo 38:5. Y tal vez busquémoslo, el Salmo 38:5. Salmo 38:5. David experimenta la misericordia del Señor. Y como le vuelvo a decir, este es un tiempo de misericordia. Y ahorita no podemos menospreciar la salvación. Salmo que le dije, 38:5. En el 38:5 le puedo decir que es una oración. Todo el Salmo 38 es una oración que se viene dando. Y déjenme nada más buscar aquí. Salmo 38:5. Pero leamos tal vez desde el 1 para que podamos comprender o contextualizar lo que el salmista viene diciendo.
Vea lo que dice, es una oración y dice lo siguiente. Salmo 38:1 dice: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu indignación, y en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho sobre mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sobrio todo el día. Ve qué interesante, y usted puede seguir leyendo ese salmo. Aquí el salmista está haciendo una oración delante del Señor a causa de aquel pecado. Pero vea que dice a causa también de la necedad. Hay personas que el Señor ya les habló que este es el tiempo de misericordia. Ya el Señor les habló que es tiempo de arrepentimiento. Ya el Señor les habló que hay que dejar aquello, que hay que apartarse de aquello que al Señor no le agrada. El asunto es que ahorita hay que tomar una decisión. Y yo espero que esta noche sea una noche de que usted pueda tomar una decisión y que conforme avancemos en el tema, el Señor te hable, el Señor te diga que es tiempo de misericordia, que es tiempo de arrepentimiento, que es tiempo de volver al Señor. Porque a causa de la necedad, el salmista dice específicamente, el versículo 5 dice: mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Por eso, a uno le preocupa mucho que en este tiempo la necedad le esté ganando a la gente. Que la necedad misma la gente diga: no, es que voy a seguir viviendo así, voy a seguir viviendo en este pecado. El Señor todavía no va a venir. Yo le puedo decir: el Señor viene pronto. Y le puedo decir: en este tiempo es tiempo de arrepentimiento. Si el Señor te lo dijo es porque el Señor te ama. Si el Señor te lo dijo es porque el Señor te quiere. Este es tiempo de arrepentimiento. El asunto es que la misericordia de Dios llegará a un punto, y de ese punto en adelante lo que va a vivir la gente es la ira del Señor. O sea, la gente necia, la gente que dice: ay, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, ese pastorcito que siempre dice que el Señor ya viene y siempre nos llama a la santidad y siempre nos llama al arrepentimiento. Mire, yo estaría pensando ahorita un ratito, me detendría un momento a pensar y a decir: no, es que es necesario verdaderamente que yo me arrepienta. Es necesario oír la palabra del Señor. Amén. Entonces, recordemos que el juicio es para los que tienen la marca de la bestia. ¿Se recuerda que lo dijimos? Entonces, la marca y el número de la bestia, y tal vez aquí me voy a quedar, se puede asociar con el ya famoso dispositivo de identificación personal que se ha dicho, el chip. Muchos he conversado también en estos días, en esta pandemia, que si la vacuna va a venir el sí o el no a través de un chip. Mucho se ha dicho. Y por algo es que se está diciendo. Mucho se ha dicho también, casi menciono a un personaje ahí que está ligado a la tecnología. No lo voy a decir, lógicamente por respeto, porque estamos transmitiendo a través de redes sociales y no lo puedo mencionar. Si usted me escribe, yo le doy el nombre de quién es. Pero mucho se ha dicho de la persona que está asociada a la tecnología, que si esta pandemia vino a causa de esa persona para, cuando venga la vacuna, poder desarrollar aquella vacuna a través de un chip. Yo no le puedo decir si eso es cierto, es verdad. Lo que sí le puedo decir es que ahorita ya hay empresas totalmente equipadas, hechas para implantar chip en los seres humanos. Y muy probablemente esto vaya a ocurrir. Y puede hacer que esa sea la marca de la bestia. No le estoy diciendo si sí o no. El asunto es que ya médicamente, y yo le había enseñado a la iglesia, ya se implantan chip en seres humanos. Ahorita médicamente se implantan chip en todas aquellas mujeres que dicen: mire, yo quiero no tomar una pastilla anticonceptiva, sino que a través de un chip se lo inyectan y ahí va el tema anticonceptivo.
Que tampoco estoy diciendo que esa persona al inyectarse eso vaya a quedarse o sea esa la marca de la bestia. No estoy diciendo esto. Pero sí, indiscutiblemente, yo creo que si usted me pregunta, pastor, ¿en qué cree usted? Yo creo que la marca de la bestia va a venir asociado a la tecnología. Eso sí lo creo. ¿Por qué? Porque la tecnología indudablemente en estos últimos tiempos ha tenido un repunte casi inimaginable. Entonces, podríamos decir que a través de la tecnología, ya que hoy en día todo se transporta, todo es a través de chip y cada vez se hace que sea más indispensable un chip, a tal punto que antes pasábamos la tarjeta de débito con una banda y hoy es tan sencillo como llegar y arrimar nada más la tarjeta de débito y a través o de crédito y a través de un chip el datáfono se cobra lo que uno está ahí comprando en su dado momento, ¿no? Entonces podríamos decir o podríamos destacar que este microchip puede funcionar como una marca. Pero más que eso, hay que cuidar también la marca que el enemigo puede implantar en nuestra vida y en nuestro corazón. Al decir una marca, sí, va a ser física. Porque si es una marca es física, es algo que se llegará a ver, es algo que se va a implantar, es algo que va a distinguir a una clase de personas de otra. Por eso es una marca. O sea, una marca no es algo escondido, sino es algo que va a diferenciar. Entonces, la marca, cuando hablamos, y aquí me voy a quedar, que en la primera copa va a ser sobre todas aquellas personas que fueron marcados por el enemigo. Por eso cuídese de la tecnología. La tecnología bien usada es una gran bendición, mal usada, yo digo, mire, es una maldición. Así que cuidémonos de todas las corrientes, de todas las modas que ahorita están ocurriendo, de todas aquellas distracciones. De hoy en 8, porque ya el tiempito se nos fue, de hoy en 8 vamos a seguir viendo las copas de ira. Nos vamos a ir a la segunda copa de ira que está en Apocalipsis 16:3. Y va a ver lo que va a ocurrir. Y de hoy en 8 vamos a ver las otras 6 que nos hicieron falta hoy. Pero hoy sí quería dejar muy en claro para quién va a ser esas copas de ira y en qué momento es que van a ser derramadas y por qué se habla que es la ira del Señor. Recuérdese que en este momento no es el enemigo, sino es la propia ira, el furor de Dios que va a ser derramado sobre la humanidad, sobre cierto tipo de personas que estuvieron ahí y tomaron una decisión, y por eso ahorita hablamos de que es tiempo de que tomes una gran decisión. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra maravillosa. Oramos, Señor, para que tu revelación venga sobre nosotros. Padre, son tiempos de decisión. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú hables, Señor, a cada uno de los corazones de las personas que nos están viendo en esta noche, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que esto que estamos enseñando, Señor, llegue a impactar, Señor, a modo de arrepentimiento, Señor, sobre cada persona, sobre cada hermano, cada hermana que nos está viendo, que son tiempos no de jugar, son tiempos de decisión, son tiempos de venir a los pies de Cristo, son tiempos de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque viene un tiempo en el cual tu arrebatamiento va a ocurrir, Señor, y vamos a escapar, Señor, de esta ira venidera. Señor, yo te doy gracias. Bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Te doy gracias porque hasta aquí, Señor, tu mano poderosa nos ha cubierto, Señor, y nos ha protegido. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, les esperamos mañana en el culto general de la iglesia a las 10 de la mañana. Recuerde el tema que estamos viendo y mañana vamos a continuar viendo que es puestos nuestros ojos en Jesús. Amén, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que pasen una linda noche. Bendiciones a todos.